Saludos, hermanos en Cristo. Dios cuenta con cada uno de nosotros para transformar la historia de toda la humanidad. Él nos hace compasivos y misericordiosos para asumir esta tarea. Hoy recuerda la iglesia a San Carlos Luanga y sus compañeros mártires que en el 1886 fueron semilla fecunda para Uganda. Por su sangre derramada fueron martirizados en la hoguera. Que sea esta celebración un canto de alabanza a quien obra grandes cosas en el corazón de los que caminan en su presencia. Iniciemos ahora esta celebración y de pie cantamos con gozo. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nuestra celebración. Pedimos hoy al Señor que nos inunde con su presencia y comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconocemos nuestra impiedad y pedimos al Señor que nos llene de su misericordia, clemencia y paz. Arrepintámonos pues. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oramos al Señor hoy en la memoria de los mártires San Carlos Luanga y compañeros mártires para que nos dé la fuerza y el valor para vivir cristianamente. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos escuchar las lecturas. Pablo desea la gracia, la misericordia y la paz de Dios a Timoteo. Ora por él, lo anima.
le recuerda la misión para la que fue ordenado. Escuchemos. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, con mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora esa gracia se ha manifestado al parecer nuestro Señor Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. De este Evangelio me han nombrado heraldo, apóstol y maestro, y esta es la razón de mi penosa situación presente. Pero no me siento derrotado, pues sé de quién me he fiado, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, Señor, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. A ti, Señor, levanto mis ojos. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor nuestro Dios, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. Cuando uno busca refugiarse y defenderse con leyes, ¿cuántas vueltas da a las cuestiones? Como escucharemos en el Evangelio de Marcos, Jesús no se dejó atrapar. Tenemos que seguir al Dios vivo, al Dios que da vida. De pie para escuchar la proclamación del Evangelio. Antes, cantemos el Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no creen en la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dejó escrito, si uno se le muere un hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé herencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos.
Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelva la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Amén. Hoy las lecturas nos invitan a poder meditar, uno, sobre lo que es la vida, el propósito de la vida y lo que es el sentido cristiano de la vida eterna. En la primera lectura vemos una transición en la iglesia primitiva. Ya algunos de los apóstoles habían sido martirizados. Y Pablo está presentando aquí lo que es una transición en la iglesia para poder hacer el liderato más institucional. Y lo que nos está presentando es el sentido de avivar la fe, avivar la flama del Espíritu, para no solamente predicar, sino para testificar del mensaje apostólico, el querigma, que Cristo sana, salva y libera. Y presentar entonces un testimonio vivo con las experiencias personales con Jesús. Jesús entonces nos presenta un sentido de que Él es el que viene a dar la vida nueva. Lo que nos da esa primera lectura en ese sentido de transición es como la comunidad va haciéndose responsable del mensaje de Jesús. Y lo mismo nos presenta a nosotros, que se nos ha dado un legado en el mensaje de Cristo y se nos invita a nosotros ser promulgadores de la catequesis, promulgadores de la evangelización, promulgadores de la misión de la iglesia, para que donde estemos pueda estar Jesús presente a través de nuestra vivencia de Cristo. Los laicos, por ejemplo, pueden ir a donde el sacerdote no puede llegar. Pueden ir, meterse a un beauty, pueden ir a otro sitio. Entonces, lo importante en esto es cómo utilizamos nuestro tiempo para poder servirle a Dios y para poder llevar la palabra de Dios a otros. Cristo entonces nos llama a estar despiertos y alertas en todo momento, a no dejarnos llenar la cabeza por el coronavirus, sino dejarnos llenar la cabeza por Cristo Jesús. Hace poco fui a una parroquia a ayudarse, como me pidieron cuando abrieron, y me recuerdo que la ministra de la Eucaristía allí estaba llevando la Eucaristía como temblando, con un miedo horrible. Y le decía, no tengan miedo, Cristo no contagia a nadie, sino del Espíritu Santo. Entonces, no podemos vivir con el temor y el miedo y el terror que nos han metido de la pandemia, sino tenemos que vivir un sentido de la seguridad de Dios, de la confianza en Dios, del amor de Dios, para que sea Cristo el que venga a nuestra vida para poder llevarle a los demás. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, como dice la primera lectura. Y ese espíritu de Dios es para que nosotros tengamos vigor, valor para la lucha y podamos lanzarnos a hacer la diferencia y ser la diferencia. Y eso lo hacemos cuando tenemos nuestra vida anclada en Jesús, nuestras seguridades en Jesús, nuestras emociones en Jesús, nuestra alegría en Jesús, nuestro temple en Cristo Jesús, para que sea su gracia la que esté en nosotros. Y ese temple puede ser en medio de una enfermedad. Sé de una señora que a su hija de 5 años le dio un cáncer bastante avanzado, prácticamente terminal, y tiene un temple y seguridad y confianza en Dios de que Dios va a ayudar. Pues Dios la bendiga y nuestras oraciones están con ella también.
Por otro lado, se nos invita en este pasaje a reconocer que Dios nos da la seguridad, la fortaleza, nos da su amor, nos da su templanza para alejar el miedo, pero tenemos que pedírselo, tenemos que orar. En esta pandemia lo más que tenemos que hacer es orar. En vez de estar viendo calamidades y horrorizándonos, orar, interceder, pedir al Señor, rezar el rosario, hacer campaña de oración por internet, hacer campaña de oración por los medios posibles, para unirnos y orar a Jesús y María, a los Sagrados Corazones, que nos llenen de su presencia y humillándonos como pueblo de Dios ante Dios, pedirle que aleje la pandemia, que la deshaga. Para los científicos eso es ridículo. Para los ateos, más ridículos todavía. Pero para el que cree en Dios, miren, así es como alejaron todas las demás pandemias antes que esta, hincando rodillas, haciendo procesiones con el Santísimo, orando, pidiendo al Señor que la alejara y la alejó. Pero hoy en día están creyendo más en la ciencia que en Dios. Es cierto que nosotros tenemos que protegernos y seguir protocolos, pero es inverosímil que por un lado se permita que se vaya a las barras, como Trump dijo en Estados Unidos, que era algo de primera necesidad. ¿Qué va a ser de primera necesidad una barra? Ahí es donde más se van a contagiar. Pero sin embargo ponen restricciones para las iglesias. Se nos invita entonces a que nosotros podamos ver en esta situación un reto para crecer, un reto para superar, un reto para mejorar, para que sea el Espíritu Santo el que obre en nosotros con sus dones, carismas y bendiciones. Ok, pasó Pentecostés el domingo, ¿y ahora qué? ¿Seguimos con lo mismo? ¿Tiempo ordinario? ¿Seguimos siendo ordinarios? No, esa no es la idea. Seguimos llenos del Espíritu Santo, renovados en el Espíritu Santo, fortalecidos en el Espíritu Santo, para de forma extraordinaria llevar la evangelización de forma ordinaria. Es decir, activarnos para Dios de tal manera que no quede duda que sea Dios el que está obrando en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Pero si usted queda simplemente ahí sin hacer nada, no va a pasar nada. Hace poco tuve que ir a una tienda de las pocas que están abiertas, y entonces me decía uno de los que está trabajando allí que habían venido una manada de gente y se habían llevado todos los televisores posibles que podían haber en la tienda. O sea, ya sé dónde está la gente. No está orando, no está buscando de Dios, no están viendo lo que está ocurriendo a su alrededor para reflexionar y acercarse a Dios, están enchufados en las películas o en Netflix, etcétera, etcétera. Se nos invita a estar unidos a Jesús y a utilizar este tiempo para nosotros cargar la batería espiritualmente para poder ser evangelizadores de donde estemos, de la calle, del supermercado, de donde se abra el sitio, para que nosotros hagamos la diferencia. Si quieres, ponte en la mascarilla una frase que diga Cristo te ama, o ponte en la mascarilla un crucifijo o algo que identifique que eres católico y que pueda decir solo Jesús sana, o algo por el estilo. Que haya un mensaje de esperanza, de consolación, de formación, de alegría y consolación. Por lo tanto, se nos invita a que nosotros seamos creativos más de la cuenta en este tiempo. Se nos invita también a que nosotros podamos humillarnos ante Dios y pedirle que Él sea el que toque, sane, bendiga, transforme los corazones. Que cada familia use este tiempo para reconciliarse en vez de estar con dolor, angustia o causándose malestar o quizás maltrato unos a otros. Que puedan usar este tiempo para unirse, para amarse, para reconciliarse. Como me decía una señora hace poco, que daba gracias a Dios por la pandemia. Y decía, ¿y por qué tú le das gracias a Dios por la pandemia? Decía, porque gracias a Dios, mi esposo, gracias a la pandemia y a Dios, mi esposo y yo nos hemos reconciliado. Ya él está más tiempo en la casa y comparte con la familia. Bueno, esperamos que no se vaya para la barra cuando termine la pandemia. Hemos aprendido a apreciar más la Eucaristía.
hemos aprendido a reconocer que es Dios el que mueve nuestra vida y a tener más amor, a tener más paciencia, a tener más sentido de hacer silencio interior y escuchar a Dios. Mire, en los monasterios se enseña y en los noviciados que el silencio es el lugar privilegiado para encontrarse con Dios, para escuchar el interior, para escuchar lo que Dios te quiere decir, para tú orar y cuando te canses de orar simplemente en silencio escuchar. Señor, habla, que tu siervo escucha, como el relato de Samuel. Y muchas veces en el mundo de hoy lo menos que hay es silencio porque están ensordeciéndose con bocinas a todo volumen. Están con la música a todas horas. Ya apenas abrieron un poquito más la reclusión y ya están con bocinotas hasta más no poder, ensordeciendo los vecindarios. Se nos invita entonces a un encuentro con Dios y al encuentro con nosotros mismos. Que no se junten entonces los huracanes, la pandemia con los terremotos, porque entonces sí que estamos más fritos. Se nos invita entonces a reaccionar a tiempo, a nosotros poder ver lo que dice la Escritura. Este es el tiempo de gracia, es el tiempo de bendición, es el tiempo de reconciliación, es el tiempo de esperanza, es el tiempo de buscar de Dios. Pues búscalo mientras puede ser hallado, en tanto en cuanto está cercano, según dice Isaías. Así pues, en esta primera lectura se nos invita a ejercer el liderato laical, a evangelizar con amor a los que están alrededor. Y recuerda, en ese esfuerzo evangelizador, más puede una gota de miel que una tonelada de hiel, de vinagre. Porque hay gente que dice, sí, yo voy a evangelizar y le cae por la cabeza a los demás. Y no es la idea. La idea es dar el ejemplo, el testimonio, con el tono de voz, con las palabras positivas, con el sentido de afecto, con el sentido de atraer a los demás hacia Jesús, con el sentido de ayudar a otros a encontrarse consigo mismos y tener la paz que solo Dios puede dar. Por lo tanto, te pregunto, ¿tú eres miel o eres hiel? En el Evangelio, Jesús habla a los saduceos de la vida eterna. Ellos no creían en la resurrección ni en la vida después de la muerte. ¿Y quién era esta gente? Los saduceos era una élite social compuesta de hombres de poder y de negocio. Creían que si había otra vida era igual que esta de acá, o que si alguien volvía a la vida era a lo mismo. Ellos no eran muy espirituales, se hacían pasar por espirituales. Y le hacen una pregunta a Jesús para ridiculizar la vida eterna. Y le presentan la ley del levirato, que es la que había en el Antiguo Testamento, que si alguien moría sin dejar hijos, se casara el hermano sucesivamente. Entonces, lo que Jesús contesta tiene que ver más con ser como los ángeles, porque ellos pretendían en las leyes basadas en herencia, en protección y compensaciones, hacer creer que era más de lo mismo. ¿Cuántas parejas hay hoy en día que se juntan por interés, por dinero, por conveniencia, en vez de por amor? Eso no funciona, eso no resulta. Se van a mandar para el Caribe viejo con los gastos pagos. Hemos de recordar entonces que el dinero, la conveniencia y las leyes vacías contra la naturaleza, contra la familia, contra el ser humano, son ídolos de muerte. Mientras tanto, Jesús reconoce la trampa de los saduceos y les corrige, y proclama la resurrección universal, que Dios es capaz de unir el cuerpo y el alma. Se dice en filosofía que el alma está intrínsecamente unida al cuerpo. Aunque el cuerpo se deteriore, hay como un tipo de unidad, y lo que Dios haría sería dar poder al alma de materializarse. Sin embargo, Dios en la Escritura, el cuerpo han resucitado, el alma vuelve al cuerpo, no como creen los espiritistas y
santeros y otra gente en reencarnación. Los saduceos eran reencarnacionistas también, y los hindúes también. Eso lo que hace es desmentir eso, es decir, eso no existe. Lo que existe es la resurrección, que el alma vuelve al cuerpo, no que está saltando de persona en persona. Lo que llaman transmigración del alma no existe. Lo que existe es que Jesús, Dios Padre y Espíritu Santo, al final de los tiempos, dará el poder de resucitar nuestro cuerpo, o Él lo hará. Y en la fe cristiana creemos eso. ¿Cómo lo hará? Él es Dios, el que se encarga, Él es el que sabe cómo lo va a hacer. No nos toca a nosotros. Lo que nos toca a nosotros es vivir sanamente, santamente, para que cuando llegue ese momento disfrutemos plenamente con Él en el cielo. Claro está, cuando nos morimos, si hemos vivido en gracia de Dios, podemos ir al cielo. Y cuando toque la resurrección, pues gloria a Dios. Pero lo importante en esto es cómo vivimos hoy, de tal manera que vivamos para la vida eterna y nos preparemos para la segunda venida cuando sea, sin fecha. Para el que se muere ahora es ahora, pero para otros será dentro de quizás 2000 años, sabe Dios cuando Jesús vuelva. Pero tenemos que estar preparados como si fuese hoy la venida de Jesús. En esa resurrección, nuestra identidad personal sobrevive porque continuamos como personas íntegras y enteras, con amor y solidaridad con los demás, con preocupación con los demás, el sentido positivo de ayudarnos mutuamente y ser solícitos los unos para con los otros. La promesa de la inmortalidad es un mensaje sagrado e importante en nuestro tiempo para cada cristiano y para cada vida, para que podamos llegar a la vida eterna. Más aún, el Evangelio nos dice que seremos como ángeles, es decir, no habrá dolor, no necesitaremos comida ni bebida, no necesitaremos lo que necesitamos hoy en día en nuestra carnalidad, sino que habrá más sentido de caridad, de amor, de perdón, de alegría, y donde podamos vivir en mayor unidad los unos con los otros. Qué bonito cuando en una familia pueden vivir así, en fraternidad, en dulzura, en amabilidad, sin malas palabras, sin grito, sin estar mandando para mal sitio, sino que pueden tratarse con sentido de aprecio, afecto, alegría y ser corresponsables los unos con los otros, que no tienen que decirle a los niños, por ejemplo, bota la basura, ya ellos automáticamente van y lo hacen porque están bien adiestrados. Eso depende también de la crianza, eso depende de cómo nosotros decimos las cosas y cómo nos unimos en familia para compartir no solo las necesidades, sino la estima, la alegría, el consuelo, la seguridad y la fortaleza. Se nos invita entonces a poder luchar, a perseverar, a dar la cara por Cristo hasta las últimas consecuencias. No podemos callarnos pensando que es la responsabilidad de otros la evangelización, la catequesis o la moral, sino que es responsabilidad de cada bautizado para poder nosotros llegar a la vida eterna. Este fue el testimonio de Carlos Luang y compañeros mártires, quienes vivieron hace 100 años atrás en Uganda, en África, donde ellos se resistieron a los avances de sodomía del rey de allí de ese tiempo, que era homosexual y quería sodomizarlos a todos. Y el rey se montó en cólera cuando se negaron por ser cristianos y entonces los mandó a quemar vivos en una hoguera. Y ellos siguieron fieles y firmes, alabando a Dios en medio de las llamas, ofreciéndole a Dios ese sacrificio, uniendo la cruz de Cristo para dar un testimonio de que uno no puede sucumbir a los deseos carnales, ni puede sucumbir a las tendencias vanas, vacías, ni puede sucumbir al hedonismo, ni a las tendencias que proliferan hoy en día, sino que necesitamos dejar a un lado todo placer desenfrenado de este mundo. Claro está, entre matrimonio, gloria a Dios, pero la idea es que no podemos vivir en el desorden del mundo, sino en el orden de Cristo Jesús. Hemos de vivir para la vida eterna, hemos de trascender de lo material a lo espiritual, del hedonismo a la pureza del cuerpo,
de la mundanalidad a la solidaridad con el pobre y el que sufre, del relativismo a estar anclados en Cristo Jesús. Seamos pues constructores de un mundo nuevo en Cristo Jesús que nos fortalece. Que Dios les bendiga. Amén. Nos ponemos en pie para las peticiones y pedimos al Señor que nos llene de su gracia y respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia enviada a anunciar la misericordia y la paz de Dios, para que con convicción presente el mensaje liberador de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por el Santo Padre, obispos, sacerdotes y diáconos, para que con gratitud por el don de la vocación, oren por el pueblo de Dios y aviven en el fuego del amor, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que con honestidad y rectitud de intención pongan fin a las guerras y velen por el respeto a la dignidad de todo ser humano, roguemos al Señor. Por los que son perseguidos por ser fieles a la verdad y al Evangelio, para que con valentía se mantengan en el bien y experimenten la fortaleza del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por los que compartimos esta mesa eucarística, para que seamos para el mundo portadores del mensaje de Cristo, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes y diáconos y por Lourdes M. de Jesús Olmo, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Patricio Marrero Vega, Hipólito Casiano Collazo, Francisco Sullivan, Diany Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, Jorman Texidor Montañez, Lidia Santiago, María Morales, Tita, Elmin Figueroa, Ángel R. Vicente, Delia Lozada, Mirna Noa, Víctor Figueroa, familia Cardenales, familia Román Arce, Marilén Cruz Rivera, Luz María y Rafa, Orialis Rivera, Paquito Cruz, nuestro querido director de coro Junte para Yahvé, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Aizún Matos, Víctor Pérez Cintrón, Lucía Santiago Medina, Rosa Márquez Muñoz, Rafael Silva Ramos, Juanita Vázquez León, Guillermina Vázquez de Sullivan, difunto de la familia Barrero Reintero, Genoveva Vargas, Carmen Vega Torres, Andrés López González, Anadelia Rodríguez Rivera, Álida Irizarry Burgos, Tomás Rivera Ortiz, María Nieves, Juan Severino y Gaby Soto, Carmen González, Ena Ejeike, difuntos de la familia Rivera Villegas, difuntos de la familia Rosa Rosa, difuntos de la familia Cancel Montalvo, Marila Ríos Matienzo, Gloria y Petronila, Olga Cruz y Paquita y Panchita, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una intención especial de María Cardenales y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios nos libre de todo mal humano, social, político, espiritual, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en las soluciones y vacunas que se hagan para lo del COVID-19 no pongan efectos secundarios a propósito, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, en tu clemencia escucha benévolo nuestras humildes súplicas y contéstalas por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. En la tierra la sembró el sembrador, la semilla de tu pan, Señor.
rompiendo su cuerpo como tú. La uva la pisó el hombre en el lagar, igual que tú te dejaste pisar. Y ahora convertido en pan y vino, tu pueblo lo ofrece en tu altar. Conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. El trigo se molió en el molino, rompiendo su cuerpo como tú. La uva la pisó el hombre en el lagar, igual que tú te dejaste pisar. Y ahora convertido en pan y vino, tu pueblo lo ofrece en tu altar. Conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos, así como diste a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar en total entrega por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del mártir San Carlos Luanga y compañeros mártires derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos en la tierra cantando sin cesar un himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos y te bendecimos, Divino Redentor. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Carlos Luanga, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Simbólicamente compartimos un gesto de paz. La paz contigo, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén.
cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar. Tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Escuché su voz en mi caminar, conocí al Señor en la fracción del pan. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Pan de vida eterna, cuerpo del Señor, cáliz de la alianza, fuente de salvación. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Tomamos ahora un momento para dar gracias a Dios y respondemos: gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos tratas con suma paciencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos inundas con tu presencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das tu abundante redención. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos haces tus discípulos y misioneros. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos haces signos de esperanza. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das tu amor y templanza. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos renuevas con tu espíritu. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque levantas los ánimos decaídos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos miras con benevolencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos tratas no como merecen nuestros pecados, sino con tu amor. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque eres lento a la ira y rico en misericordia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque en todo momento nos haces artífices de justicia y de paz. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos invitas a llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos llamas a ser para la gente de hoy en día instrumentos de tu paz. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos instas a cambiar las estructuras de pecado. Gracias, Señor, por tu clemencia.
porque nos haces profetas, apóstoles, discípulos y misioneros. Gracias, Señor, por tu clemencia. Oremos. Te pedimos, Padre, que esos divinos sacramentos recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, San Carlos Luanga y compañeros, como a ellos les dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan en medio de las actividades y las adversidades, la perseverancia en la fe y en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos que, así como pueden ver la misa por Teleoro y por Facebook y demás, porque cada parroquia está tratando de hacer sus esfuerzos por los medios, que colaboren con su parroquia en todo lo que se necesita y colaboren con Teleoro también para que puedan seguir el ministerio evangelizador. Así que oren hoy en especial para no solo el cese de la pandemia, sino para que las fuerzas humanas de poder que hay detrás, que están utilizando la pandemia negativamente, no puedan proceder ni hacer vacunas en detrimento de la salud del ser humano, sino unámonos en oración para que Dios ponga su mano y unámonos nosotros para poder decir no a lo que es injusto que estén tratando de sabotear el ser humano. Pidamos a Dios que nos fortalezca cada día y que el Señor les bendiga con su gracia, presencia y paz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apaga